Y tenés punto de corazón. Vamos, sí, parece ya. No sé. Psiquiatra, psiquiátrica. La de nuestro encuentro es las dos primeras clases, que es para hablar un poco de las generalidades. La idea es la clase hacerla que se entienda un poco, pero fundamentalmente que ustedes les queden los conceptos más groseros, que es lo que van a usar en el día, ¿sí? Yo creo que aparte de un artículo que encontré anoche mirando, que sume bárbaro la clase, como para si lo quieran repasar y leer, es súper sencillo de leer, a uno como para el repaso general. No se escucha bien. ¿No se escucha? Capaz que soy yo, ¿eh? Bueno, a ver, ahí se escucha mejor. Perfecto. Entonces capaz que era este el... A ver ahí. Este te pasó. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, fundamentalmente vamos a tocar estos conceptos generales, que son los principios básicos de la ecografía o la ultrasonografía, el concepto general del método y la instrumentación. Dos palabras, un poquito de historia respecto a lo que es el método ecográfico, allá por fines de 1800, Jacques y Pierre Curie son quienes aplican por primera vez el campo eléctrico en los cristales de cuarzo y turmalina, produciendo ondas sonoras de muy alta frecuencia, ondas sonoras que no son audibles para nosotros, por supuesto, pero que mediante ese método se fue perfeccionando progresivamente. Inicialmente se usó más que nada en lo que es ciencia de detección de radares, de submarinos, de todas cuestiones subacuáticas, y posteriormente, ya unos casi a finales, a mediados en realidad de 1900, posterior a Primera Guerra Mundial y en torno a la Segunda Guerra Mundial, ahí se empieza a usar como método de estudio en lo que respecta a la medicina y a la ciencia biológica. Así es Dusic quien desarrolla la máquina que logra capturar las imágenes que eran traducidas después de aplicar los haces de ultrasonido y las transmisiones de ultrasonido, ¿sí? Esto como para conocimiento general. Respecto a la ecografía en sí o ultrasonografía y los atractivos, lo bueno que tiene este método es por lo principal y bueno que tiene, es la ausencia de radiación, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a todo lo que es radiológico, pero no tenemos que perder de vista que lo radiológico tiene un efecto nocivo para la salud, ¿sí? Por eso la ecografía, el beneficio que tiene es que dentro de las posibilidades que nos da de diagnóstico, tenemos cero afección en la salud, sobre todo en el grupo etario que tratamos nosotros, ¿sí? Que son chicos con reproducción celular muy acelerada, y los órganos con mayor reproducción celular son los que más se afectan con la radiación, ¿sí? Médula, hígado, lo que es tiroides, lo que mamas, todos esos órganos son los más afectados. Entonces la idea es ir progresivamente disminuyendo la cantidad de radiación con los distintos métodos. El otro beneficio es la exploración en tiempo real. Nosotros estamos viendo en el momento, y muchas veces incluso podemos ver, ejemplo, que no viene al caso del curso que van a hacer ustedes, que es de ecocardiografía, pero movimientos y trombos que están en el momento, movimientos de órganos, afecciones que se están produciendo en ese momento y que podemos ver cómo aparecen y desaparecen en el mismo instante. Como dije recién, también la valoración de estructuras móviles, como ser las válvulas cardíacas, ¿sí? La otra posibilidad que tenemos con este método es la capacidad de visualizar multiplanarmente, no en una foto como es una radiografía, sino que
gracias al ultrasonido y a la traducción de la imagen que nos aporta, vemos multiplanarmente los distintos órganos o estructuras que queremos ver. La preparación en general es sencilla, ¿sí? Según qué querramos buscar. En algunos casos necesitamos una mínima preparación del paciente, pero no suelen ser complejas. La fácil accesibilidad sí es un método de estudio que hoy por hoy está presente en prácticamente todos los centros que tengamos, incluso hasta en centros muy periféricos, ¿sí? Y el bajo costo que tiene respecto a otros tipos de estudios. Ahora, pasando un poquito a lo que es la ecografía en sí y saliendo de estas denominaciones, por definición, la ecografía, hay distintas definiciones y estas son todas rescatadas de los distintos materiales bibliográficos que estuve usando, eh, pero todas en sí lo que destacan es ultrasonido, las ondas ultrasónicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a partir del haz de ultrasonido nosotros vamos a obtener y traducir en un equipo que procesa toda esa información y la traduce electrónicamente en una imagen, ¿sí? Eso en sí es la definición pura de la ecografía, con un esquemita, ¿sí? Nosotros aplicamos un haz ultrasónico, una onda ultrasónica. Esos ultrasonidos repercuten en los órganos y en los distintos tejidos que va atravesando, y asimismo la misma sonda que nosotros estamos usando va a recibir esa información y la va a traducir en una imagen eh, procesada electrónicamente. Como dijimos recién, como resumen, son ondas de sonido de alta energía, ¿sí? No audibles para nuestro oído, pero no dejan de ser ondas sonoras, de características mecánicas. En realidad lo que hacen, generan una presión acústica sobre los distintos tejidos que va atravesando y contra los que va chocando, y esa onda de presión repercute devolviendo posteriormente con el procesamiento electrónico la imagen. La onda, la característica que tiene, y eso es lo bueno y lo que nos permite el estudio multiplanar, es que atraviesa distintos tejidos. Por supuesto que ahora vamos a ver según qué tejidos tiene mejor traducción del sonido que otros, entonces por eso es que nos da la posibilidad de ver en los distintos órganos, ¿sí? Bueno, acá hablando un poquito de lo que son las ondas, vamos a estar hablando que nosotros estamos en este nivel de ondas, ¿sí? Acá nosotros ya no tenemos posibilidad de escuchar, y recordamos que el sonido en sí es una onda mecánica, longitudinal y compresible. ¿Por qué menciono estos parámetros? Porque después son los que van a determinar físicamente que entendamos un poquitito lo que es la ecografía en sí, ¿sí? Dentro de las propiedades de estas ondas, como les decía recién, vamos a mencionar la frecuencia, la velocidad de propagación, lo que es la longitud de onda, la amplitud y la impedancia. Todos estos fenómenos físicos, que la verdad es que está bueno saberlos, reconocerlos para entender el método en sí, pero es algo que después nosotros lo hacemos automáticamente y que en realidad nos lo procesa el equipo con el que estamos trabajando, ¿sí? Pero bueno, si entendemos un poquitito la onda sonora, entendemos cómo es que llega a las distintas estructuras que queremos evaluar. Respecto a lo que es la velocidad del sonido, la propagación va a depender fundamentalmente del medio al que está atravesando, de la densidad de ese medio, del grado de adhesión de las moléculas, ¿sí? Entonces va a ir viajando a través de los distintos tejidos, el ultrasonido, y va a ir delimitando y traduciéndonos a nosotros las imágenes. ¿Cómo viaja ese sonido? En forma lenta en lo que son gases, y a medida que es más rígido el tejido, se propaga mejor. Entonces, avanza con mucha mayor velocidad en los líquidos y muchísimo más rápido en los sólidos, ¿sí? Muy bien. Y acá, cabe mencionar, nosotros usamos como término medio lo que es
la velocidad del sonido que se traduce a través del hígado. ¿Por qué? Porque es como el órgano intermedio en la traducción de los sonidos. Entonces siempre tomamos como referencia en lo que es ecografía la velocidad en la que se traduce, que es a los 1540 metros por segundo, ¿sí? Eso es como dato eh, para después relacionar con los otros tejidos y órganos. Respecto a las menciones que hacíamos recién físicas del método, la frecuencia es una de las cuestiones que nos interesa porque en función de la frecuencia es según qué frecuencia yo utilizo de ultrasonido, qué tipo de imagen voy a obtener y a qué nivel del interior del cuerpo voy a evaluar, ¿sí? La frecuencia se relaciona mucho con la profundidad a la que voy a llegar yo con el ultrasonido, ¿sí? Y otra cuestión que relaciona la frecuencia es la cantidad de ciclos de la longitud de onda que yo tengo y el número de oscilaciones por segundo de los cristales que voy a usar en el transductor que van a determinar esta frecuencia, ¿sí? La longitud de onda en sí es la distancia entre dos picos o entre dos valles, ¿sí? Eso es una de los parámetros que vamos a tener en cuenta. ¿Qué relaciona en sí la longitud de onda? La velocidad, ¿sí? Sobre la frecuencia. Entonces esto nos habla de que son inversamente proporcionales la frecuencia y la longitud de onda. Yo a mayor longitud de onda, más lejos llego en los tejidos, más profundo llego en los tejidos. Entonces, como lo que más nos va a importar a nosotros es la frecuencia, ¿por qué? Porque los transductores tienen distintas frecuencias y según el transductor que yo elijo y de qué frecuencia ese transductor, es qué tejido voy a poder estudiar, ¿sí? Cuanto más frecuencia tiene mi transductor, voy a ver estructuras más superficiales. Cuanto menos frecuencia tiene mi transductor, voy a ver estructuras más profundas, ¿sí? Y otra cuestión importante es la amplitud de estas curvas, ¿sí? De las crestas de los valles, porque la amplitud en realidad lo que nos permite a nosotros también es esto mismo que estamos hablando recién, a ver a qué profundidades llego yo en los tejidos. Muy bien. Después, respecto al fenómeno en sí, piezoeléctrico, que es lo que determina el ultrasonido y lo que hace la definición del ultrasonido, lo que hace este efecto es generar un voltaje eléctrico gracias a la compresión de los cristales que tiene el transductor. Ese fenómeno se traduce en la transmisión en los órganos, esos mismos cristales van a recepcionar el sonido y así lo vamos a traducir ecográficamente en la imagen y en la generación de la imagen, ¿sí? Entonces, recordemos fundamentalmente que mediante una fuente vibrante en contacto con un medio se puede generar una onda acústica. Esa es una energía vibratoria que se va a ir propagando por el medio y que va, a medida que se va propagando, también va a ir atenuando determinadas señales. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que no es que yo todo lo que envío de sonido va a volver y va a ser equivalente, no, parte se me va a perder, ¿sí? Entonces ahí va a estar después en el juego ustedes en el equipo, ver qué frecuencias usan de transductores, qué profundidades usan para evaluar las estructuras, ¿sí? Todo eso les va a permitir hacer un juego para tener mejor beneficio de la imagen. Respecto a los distintos fenómenos que vamos a ir teniendo, gracias a toda la física esta del estudio, que van a ver que lo van a entender mucho mejor con ese artículo que le pasé a Facundo, que la verdad que está lindo, es re lindo para leer, la verdad es muy fácil. Lo que es la atenuación es la pérdida de energía que vamos a ir teniendo a medida que el haz de ultrasonido va a ir atravesando el medio, ¿sí? Y esto va a ser consecuencia de la absorción del medio, de la reflexión, la refracción y la dispersión de los haces de ultrasonido. Y esto, por supuesto, que guarda relación directa entre la profundidad que hablábamos y la frecuencia del ultrasonido que estábamos mencionando recién. ¿Sí?
¿A qué me refiero con reflexión y dispersión? Que después lo vamos a ver en un grafiquito y va a estar mucho más fácil de entender. Parte de los ecos que yo emito con mi transductor van a ser reflejados y otros van a ser reflectados, ¿sí? Entonces, lo que se refleja y lo que se refleja es lo que a mí me va a dar la imagen. Y el resto se va a ir dispersando y ahí es donde va a bajar la calidad de la imagen, por supuesto, pero yo tengo ahí que jugar no solo con la frecuencia y con el sonido, sino también muchas veces con el ángulo que yo le aplico al transductor para tener mejor llegada según el medio que quiero atravesar, ¿sí? No es lo mismo atravesar el aire del intestino, que si yo tengo la vejiga llena de líquido, que yo sé que el líquido me permite transmitir mejor el ultrasonido, entonces ahí tengo que empezar a buscar yo qué me conviene, qué parte, qué tejido me conviene atravesar con ultrasonido para llegar a tener una mejor imagen de lo que estoy buscando, ¿sí? Acá, esto que hablábamos recién, a un modo de resumen, yo tengo el haz, por un lado se refleja el ultrasonido y por el otro lado lo que va haciendo el haz de ultrasonido es atravesar las distintas interfaces y muchas veces o perderse en esas interfaces o reflejarse, ¿sí? Acá, a modo de ejemplo, esto es lo que yo les decía del ángulo. Si yo tengo un ángulo estrictamente perpendicular, lo que uno asume es que se va a reflejar tal cual. Eso en parte es cierto, pero en parte no. ¿Por qué? Porque yo tengo distintas interfaces y distintas densidades de los tejidos y esos tejidos indefectiblemente algo van a absorber de ese ultrasonido, pero cuanto mejor ángulo le doy yo al transductor, mejor respuesta voy a tener después en el procesamiento de la imagen, ¿sí? Acá vemos, si le cambiamos el ángulo, quizás me pierdo parte, pero quizás yo necesito perderme parte para poder ver mejor otro tejido, ¿sí? Después, esto que hablábamos, lo de la absorción, un poquito lo que mencionamos previamente. Yo voy a tener indefectiblemente absorción de las de ultrasonido en los distintos tejidos. Entonces, ahí también está el juego que van a hacer ustedes posteriormente en los equipos ecográficos con la profundidad a la que voy a estudiar, qué transductor con qué frecuencia voy a utilizar, ¿sí? Cuando vean la parte de Doppler, qué modos voy a elegir, qué escalas voy a elegir para poder representar mejor lo que quiero ver, ¿sí? Acá a modo de resumen, esto que hablábamos recién, ¿sí? El reflejo es directamente perpendicular y proporcional, pero con una pérdida de energía ahí, ¿sí? La refracción, yo emito y en la interfase algo se pierde, algo se dispersa y mucho también se absorbe. Y por eso son las diferencias después que podemos llegar a tener en las imágenes. Ahí terminando un poco la generalidad muy grosera y muy por encima de la física de la ecografía, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poquitito más en lo que es la aparatología y los fenómenos que yo voy a ir evaluando, que quizás eso es lo que más les va a interesar a ustedes, que es cómo defino, qué digo, qué veo, ¿sí? En las imágenes. El ecógrafo en sí es el instrumento que nosotros tenemos que va a utilizar un ecografista para realizar los estudios. Los ecógrafos están compuestos por un generador de impulsos, ¿sí? Que es la corriente que va a transmitir el transductor. El transductor en sí, que son todos cristales unidos que van a ser estimulados por estos pulsos eléctricos, emitiendo el ultrasonido, y también a la vez, en los ecógrafos de hoy en día, es ese mismo transductor y esos mismos cristales que no solo emiten, sino también reciben la energía y nos permite a nosotros traducirlo después en las imágenes, ¿sí? El convertidor analógico, que es el procesador que nosotros tenemos, que nos va a modificar un ultrasonido para representarlo electrónicamente en una imagen. El monitor a través del cual vemos, que vamos a ver las imágenes siempre en tiempo real.
El registro gráfico, el registro hoy por hoy, sí, en muchos lugares, como acá, por ejemplo, se sigue haciendo en papel, pero tenemos posibilidad de transmitirlo o con pendrive o Wi-Fi, y las imágenes se ven perfectas, ¿sí? Sin ninguna variante. Y después lo que es la consola, que nos permite a nosotros ahí eh, jugar con esto, con escalas, con frecuencias, con profundidades, con zoom, con distintas posibilidades para ir mejorando nuestra imagen que queremos eh, ver. Estos son los parte de los equipos que tenemos hoy en día, ¿sí? Tenemos los institucionales, equipos portátiles, incluso tenemos estos traductores que se conectan a un celular y desde un celular vos podés ver una imagen. Acá en Argentina, no, pero si tienen la posibilidad, en otros lugares se consiguen. Eh, Bueno, respecto a los transductores, hay muchísima variedad de transductores según lo que queremos ver, ¿sí? Quizás nosotros lo que más usamos y en el objetivo de este curso en sí, que es la ecocardiografía en sí, y no la ecografía general, fundamentalmente van a usar un transductor para lo que es ecocardiografía, que es el transductor, que es el transductor sectorial, pero tenemos distintos transductores, ¿sí? ¿En qué va a diferenciarse cada transductor? En la disposición que tiene de los cristales y en la forma en que yo voy a ver la imagen y abordar la imagen, ¿sí? Porque esto se va a relacionar a su vez con la frecuencia también de esos transductores y a qué tejidos voy a llegar con los mismos, ¿sí? Entonces, dentro de los que hay de la disposición de sus cristales, tenemos los transductores sectoriales, que lo que van a hacer es formar una imagen triangular o en abanico desde una base, de un vértice en realidad, y a partir de ahí se va a abrir el haz de ultrasonido y va a permitir la visualización de imágenes. ¿Qué tiene de utilidad este transductor? Se usa fundamentalmente para algunas cavidades como el tórax, en donde tenemos toda la parrilla costal que no nos da mucha ventana ecográfica porque tenemos las costillas y los cartílagos costales. Entonces, solamente en la ventanita que nos permite el espacio intercostal, con este haz de ultrasonido tenemos una visualización súper general de todo lo que es la cavidad torácica, ¿sí? Este es el transductor que ustedes van a usar fundamentalmente para ver la parte cardíaca, ¿sí? Después están los convexos, que la forma que tiene es curva, evalúa más trapezoidalmente el interior corporal, ¿sí? Se usa fundamentalmente para lo que es abdominal y obstétrico, y estos dos son transductores de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir? Baja frecuencia, acordémonos que era inverso a la longitud de onda, llegó más profundo, ¿sí? A órganos más profundos, pero quizás la definición del tejido no es tan perfecta como se ve en los transductores de alta frecuencia, ¿sí? Son estos dos los modelos que estamos hablando. Después están los lineales, que el formato que van a tener en la representación en la imagen es una imagen rectangular, se usa más que nada para estructuras superficiales, músculos, tendones, piel, glándulas que están superficiales en el cuerpo, tiroides, mamas, ¿sí? Para la parte escrotal, ¿sí? Para la parte vascular se usa mucho el transductor lineal, y estos sí son de alta frecuencia, tenemos de distintas frecuencias, pero son todos de alta frecuencia porque hablamos de transductores por encima de los 7,5 MHz, ¿sí? Y después están los transductores intracavitarios, que nosotros realmente no los usamos, en general se usan más en todo lo que es invasivo, ¿sí? Pero que bueno, que están dentro, al menos quizás la gente que hace ginecobstetricia en adultos sí lo usa más, como los transductores intracavitarios para hacer ecografías transvaginales y demás. Nosotros en pediatría no los utilizamos, ¿sí? Y después hay otros más, que son los transesofágicos, los de muy alta frecuencia, que son unos transductores súper chiquititos, que se llaman hockey stick, que permite ver
estructuras muy, muy, muy pequeñas, más que nada se usa para piel ese transductor, ¿sí? Algunos modelitos tenemos acá. Y lo importante de esto, el transductor es lo que más se rompe de los equipos, ¿sí? Pensamos que son cristales y aparte es un cableado que tiene. Es lo que más se rompe y lo que más tenemos que cuidar. En realidad tenemos que cuidar todo el equipo, pero tenemos que ser como súper cautelosos con eso, porque apenas un golpecito nos limita el ultrasonido y nos limita la posibilidad a nosotros de ver mejor y de llegar a diagnósticos, ¿sí? Acá un resumencito respecto a esta situación. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Algo que haya quedado ahí, ¿no? En el chat tampoco. Bien, bueno. Ahora vamos a seguir un poquitito con el resto de la clase que hablábamos inicialmente. Ahora en sí vamos a ver lo que es la ecografía, los métodos que tenemos ecográficos y qué vamos a ver nosotros representado y qué nos tiene que importar para entender muchas veces los informes que recibimos, ¿sí? Dentro de las modalidades ecográficas tenemos el modo A, la verdad es que es un modo de amplitud, se usa muy poco, se usa más que nada en oftalmología, pero nosotros prácticamente no los usamos. De hecho, hoy por hoy incluso el modo B se pasó a ser el más elegido, ¿sí? Que es el- lo que vemos en escala de grises, ¿sí? Que es el modo brillo, por eso se le dice así, que nos da imágenes en 2D, pero multiplanar. Nosotros jugando con el transductor podemos ver en las distintas partes de la estructura de un órgano, ¿sí? Que es tridimensional. Va a transformar las señales, que son señales lineales, en puntitos de diferentes intensidades y eso nos va a permitir hacer el barrido del órgano y que nosotros después veamos representado ese órgano en escala de grises. Lo que es el modo M es el modo que evalúa las estructuras en movimiento, ¿sí? Por eso se usa fundamentalmente en estructuras como lo que es pulmón y pleura, ¿sí? Para ver, y diafragma, sobre todo. Evalúa fundamentalmente ejes verticales y horizontales. Y después lo que es el modo Doppler, que dentro de Doppler, que lo vamos a ver en la siguiente clase, también tenemos distintos tipos de Doppler. Doppler color, angiopower, pulsado, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver mejor la próxima clase. Acá tenemos los ejemplos que estábamos hablando de los tres primeros modos ecográficos, ¿sí? Respecto, quizás esto es lo más divertido de la clase, hay que ser realista. Lo que tenemos que entender un poquito es el lenguaje ecográfico. ¿Qué hablo yo cuando hablo de la ecografía? Tanto para hacerla como para interpretarla, ¿sí? Respecto a lo que es el foco, ¿a qué me refiero? ¿A dónde necesito yo enfocar para tener mejor imagen? ¿Por qué? Porque si yo pongo el foco, que lo van a ver en lo que es la consola del ecógrafo, hay un botoncito, una perillita que habla de los focos, ¿dónde los voy a ubicar? Si yo quiero ver el hígado, pero quiero ver la parte más superficial, los focos los voy a ver, los voy a poner en la parte más superficial, ¿sí? Que va a ser en la imagen que ustedes van a estar viendo, en lo más alto de la imagen. Ahora, si yo quiero ver más en profundidad, tengo la posibilidad de bajar los focos y de elegir qué cantidad de focos incluso quiero utilizar, ¿sí? En general, cuando los transductores son de alta frecuencia, tienen más posibilidad multifocal que los que son de baja frecuencia, pero bueno, tenemos la posibilidad de hacer ese interjuego y de mejorar la calidad de la imagen que nosotros queremos definir, ¿sí? Después, respecto a lo que es el caliper, ¿qué nos permite? Medir órganos, medir lesiones, medir áreas que necesitemos delimitar, ¿sí? Cuando hablamos de freeze, ¿qué hacemos? Congelamos imagen y a partir de esa imagen congelada nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, tomar las medidas con los calipers. El proof es el transductor en sí, que es el botón que a nosotros nos va a permitir seleccionar qué transductor queremos usar y en qué
tipo de tejidos, los softwares ya vienen preparados para usarlo, por ejemplo, en músculo esquelético, en mama, en tiroides, ¿sí? Entonces nos da esa posibilidad. Respecto a lo que es la compresión, es cómo podemos nosotros comprimir un órgano, con qué transductores, dónde, porque hay estructuras que sí pueden ser compresibles y otras no. Acá no lo menciono, pero está bueno saberlo. Hoy por hoy también existe un método que se llama elastografía, que también habla de la compresibilidad de los órganos, pero no que nosotros le podamos hacer externamente, sino del grado de densidad del órgano para determinar lesiones. Se usa mucho en lo que son lesiones hepáticas, eso, ¿sí? Y después, respecto a lo que es las ganancias, vamos a tener dos tipos de ganancias. ¿A qué se refiere? A ir ganando brillos, ¿sí? En la imagen o quitando esos brillos. Vamos a tener lo que es la ganancia general, que la modificamos y modificamos todo por igual. No nos va a sectorizar dónde queremos tener mejor, más brillo o menos brillo para definir mejor las estructuras. Y después tenemos las ganancias sectoriales, que van a ver en las consolas del equipo, esas perillitas que tenemos todas juntas a un costado, que las podemos mover selectivamente y ahí si queremos más ganancias en la parte más proximal al transductor, las podemos mover esas solas, o si queremos más ganancias en la profundidad de lo que estamos viendo, movemos esas solas y ahí nos permite, ¿sí? A nosotros hacer el juego para delimitar, por ejemplo, alguna lesión en particular. Respecto a las definiciones en sí, cuando ustedes ven que en los informes ponemos que es ecogénico, que es hiperecoico, que es hipoecoico, anecoico, eso es el lenguaje en sí de los informes ecográficos para que todos hablemos un poco el mismo idioma, ¿sí? A lo que se refiere cuando habla de una estructura ecogénica es aquella estructura que va a generar los ecos, ¿sí? Debido a la existencia de las diferentes interfaces acústicas en su interior. Eso es la ecografía en general. Ahora, la ecografía se dice ecogénico cuando estamos partiendo de una base para todo por igual, ¿sí? En función de esa base, ahí es donde vamos a poder determinar si vemos algo más brillante en la imagen, que eso sería hiperecogénico, ¿sí? O hiperecoico, que va a tener más cantidad o más intensidad de ecos, ¿sí? ¿Estamos? Respecto a, por supuesto, al medio que lo circunda. Estamos ecográficamente, la imagen se va a ver muy reflectante y de color muy blanco. ¿Cómo que? La superficie ósea, una calcificación, ¿sí? Una cicatriz en tejidos blandos, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien ecogénico, o sea, hiperecoico o hiperecogénico. Después tenemos la contracara, que es lo hipoecoico o hipoecogénico, que al generarse pocos ecos o de baja intensidad, las interfaces van a bajar su escala de grises, entonces se va a ver de menor coloración, de menor gris, ¿sí? O más oscuro que el resto de los tejidos, ¿sí? Menos reflectante, como por ejemplo el músculo, el tejido adiposo, ¿sí? Respecto a lo que lo circunda. El músculo respecto al tendón, el tendón es hiperecogénico y el músculo es hipoecoico, ¿sí? Esto se relaciona un poco con el término medio que hablaba al principio, donde dije que el hígado es mi patrón base. Desde ahí tengo lo más ecogénico y lo menos ecogénico, ¿sí? Siempre hablando de un hígado sano, por supuesto, ¿no? Después tenemos las estructuras que son anecogénicas o anecoicas, que quiere decir que no me producen ecos, ¿sí? Que fundamentalmente voy a ver negro, que es lo que veo negro. Esto, donde lo veo, es lo típico cuando yo veo líquidos, ¿sí? Líquidos en cavidad abdominal, pericárdico, líquido pleural, ¿sí? Un quiste dentro de un órgano, la vejiga, todo eso lo voy a ver de color negro, fundamentalmente, y
lo vamos a denominar como anecoico. Y después isoecoico, que quiere decir iso igual. Lo estoy viendo igual que el resto del tejido. Me doy cuenta que capaz se sale de la estructura del tejido, pero que no tiene variante en el color. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, en lesiones tiroideas eso, que vemos que se sale de la estructura, pero no va a variar la escala de grises que yo voy a estar viendo en el modo B. ¿Sí? Después, respecto a esto que les mencionaba recién de la estructura, ¿qué voy a relacionar? Si es todo parejito, ¿sí? Si es todo homogéneo, entonces voy a tener una ecoestructura homogénea, o si se me sale el patrón, donde ya voy a tener algo heterogéneo, ¿sí? Es respecto a la distribución de los ecos en sí que va a estar hablando. Y después, algo que quizás es lo que más nos nutre en los diagnósticos, también tenemos que entender que hay artefactos, artefactos que son propios de algo patológico, por ejemplo, o de algo que no es patológico, pero que a nosotros nos puede interferir en la interpretación de algún diagnóstico, ¿sí? Acá está a modo esquemático en el gráfico, ¿sí? Esto un poquito el resumen de lo que vimos recién respecto a lo que es isoecoico. Ven que tengo algo de la misma característica que todo el tejido que tengo alrededor. Hiperecoico, algo que brilla más respecto al tejido que yo tengo alrededor, o algo hipoecoico, ¿sí? Que es de menor intensidad del tejido que tengo alrededor. Esto sería lo que hablamos de anecoico, ven que es completamente ausente de ecos, eso, ¿sí? Pero que tiene un fenómeno posterior, como todo líquido, ¿sí? Que nos va a dar lo que se llama refuerzo acústico posterior. ¿Por qué? Porque como el líquido transmite bien la señal, a pesar de que el líquido en sí no nos da ecos y nos termina produciendo la imagen anecoica, posterior a esa imagen, yo tengo un refuerzo. Entonces a mí eso me cerciora y me certifica que lo que estoy viendo es líquido. ¿Sí? ¿Estamos? Lo mismo nos pasa cuando tenemos algo muy ecogénico o hiperecoico. Por ejemplo, una superficie calcificada, ¿sí? Hueso, una lesión que se calcificó, que posterior a eso, como absorbe tanto la señal, porque es muy buen transmisor el hueso y lo sólido, termina quedándose con parte de toda esa ganancia y me da lo que se llama sombra acústica posterior. Entonces yo tengo, por ejemplo, una lesión en medio del hígado ecogénica detrás de eso no veo nada, que me está diciendo que yo ahí tengo algo calcificado, ¿sí? Y después, respecto a lo que hablamos de homogéneo y heterogéneo, esta es el modo de ejemplo, que yo tengo todo homogéneo el tejido alrededor y acá tengo una lesión que no sigue ningún patrón respecto al tejido que está alrededor, ¿sí? Bueno, acá un poquito de lo que hablamos recién en los ejemplos, lo que es la sombra acústica posterior, el refuerzo acústico posterior, donde lo vamos a ver fundamentalmente, como vimos en el esquema gráfico. Y después hay otras también, otros artefactos conocidos como reverberaciones o artefactos en cola de cometa, que son artefactos ecográficos que me van a generar distintas estructuras. Por ejemplo, algunos tipos de lesiones que pueden simular calcificaciones o, por ejemplo, litiasis, ¿sí? A nivel vesicular, uno puede ver si realmente es una litiasis o no, porque si es un cálculo que está calcificado, sí o sí me va a dar una sombra posterior. Ahora, hay lesiones que pueden estar en la pared de la vesícula y no ser cálculos, que son las adenomiosis ¿sí? O los depósitos de colesterol en la pared vesicular, que me pueden dar lo que llaman reverberaciones en cola de cometa también, ¿sí? Que no llega a ser un refuerzo posterior, porque es de menor intensidad que un refuerzo, por ejemplo, de algo líquido, pero sí me da una pequeña ganancia de brillos posterior a eso, ¿sí? Y las reverberaciones son fenómenos similares que también se dan posterior a una imagen, pero que mantiene más una estructura lineal secuencial, ¿sí? Estos son pequeños detalles que van a poder ir viendo en estudios que les vayan pasando,
pero como para que entendamos un poquito todos y hablemos todos el mismo lenguaje, ¿sí? Este es el típico ejemplo de la sombra posterior en cálculos dentro de la vesícula. Ven que si yo miro, capaz el cálculo no es tan ecogénico, pero como tiene mucho componente cálcico, posterior a eso me va a bloquear y no voy a ver nada, ¿sí? Este es el ejemplo que hablábamos recién del refuerzo posterior, ¿sí? Estructura líquida con toda la ganancia posterior aumentada. Y esto que le digo acá es lo que se llama reverberancias en cola de cometa, ¿sí? Bueno, respecto a lo que es el lenguaje ecográfico, no mucho más, como para que entendamos un poquito. Después ustedes en realidad van a ver otros temas que van a distar mucho de esto, pero teniendo este lenguaje quizás van a entender mucho mejor cuando les hablen los movimientos valvulares, qué imágenes van a encontrar si hay una vegetación en una válvula, si no la hay, si el paso de gradientes de líquidos o de cuestiones en movimiento en la parte cardíaca, eso lo van a ver con los chicos de cardio, pero bueno, acá les dejo un poco de la bibliografía, de todos modos, pídanle a Facu que les pase el artículo ese, porque todo esto que hablamos está resumido ahí, hermoso, lo encontré justo ayer y dije, les voy a llevar esto para que sea más fácil para leerlo, y nos vamos a ver la próxima con el Doppler, ¿sí? ¿Alguna duda, algo? ¿No? Bien. Muy bien, gracias a ustedes, ¿eh? Sí. Me queda claro que hay la interfase. Las interfaces son las distintas densidades que va atravesando el haz de ultrasonido. Si una interfaz es como la diferencia que tengo yo entre un tejido y el otro, ¿sí? De pasar, por ejemplo, del tejido hepático al aire que tengo posterior a eso en el intestino, ¿sí? Entonces ahí esa interfase va a generar que se pierda parte de la energía que yo estoy transmitiendo con el ultrasonido, ¿sí? Es como el paso entre un tejido y otro diferente. ¿Se entiende? ¿Qué cosa? No, no escuché. No, no, porque le escribieron, fue tan. Ah, no estoy muteada yo. No, no, no. Y ahí se era. Ah, bueno, perfecto, buenísimo. Después son preguntas. Bueno, Vamos a. perfecto, dale, perfecto. Y después, bueno, nos vemos el viernes que viene con Doppler, un poquito para que ese quizás va a ser todavía mejor para ustedes, para la parte de ecocardiografía, ¿sí? Y bueno, saben que cualquier cosa, o a través de Facu, o los que están acá en vivo me encuentran por ahí, por algún rincón del hospital. No, por favor. Gracias.